Si alguien puede aplicar la grabación. Ya, Yo, gracias. doctor, ya está grabando. Ya, gracias. Mira. Se puede ver la imagen, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, miren. Para poder hacer, interpretar o analizar un estudio epidemiológico, existen unos marcos uniformes para estos estudios y que nos guían muy fácilmente para estas actividades en relación a trabajos de investigación. Y entonces, siempre se parte de una población general. De esa población general tomamos una muestra y esta nos permite elaborar un grupo de estudio y un grupo control. Ustedes saben que en epidemiología, aunque muchas personas dicen que las comparaciones son muy feas, sin embargo en epidemiología es fundamental la comparación. Siempre tiene que hacerse una comparación. Y para ello tenemos un grupo de estudio y un grupo control, ¿no es cierto? Y después vamos a ver, puede haber una intervención o no, pero siempre se mide el desenlace de este grupo de estudios y el desenlace en el grupo control. Una vez que se han establecido estos dos desenlaces, se hace una comparación. Y esa comparación nos va a decir si hay diferencia entre el grupo de estudio y el grupo control. Si no hay ninguna diferencia, lo que estamos estudiando, o sea, los factores que estamos estudiando, no constituyen factores de riesgo. Sin embargo, si es que en el grupo de estudio se da con mayor frecuencia que en el grupo control, entonces sí vamos a decir que es un factor de riesgo. Si es al revés, sería más bien un factor de protección, ¿no es cierto? Entonces, siempre se hace esta comparación. Y esa comparación, el resultado de esa comparación es el que nos va a decir si es o no factor de riesgo. Sin embargo, los hallazgos que hemos hecho son para esta muestra, significado para los sujetos del estudio, o sea, para la muestra. No es para toda la población. Si nosotros quisiéramos hacer que este valor que hemos obtenido, no solo sea para los sujetos del estudio, es decir, para la muestra, sino además sirva para la población en general, que serían significados para sujetos no incluidos en el estudio, pero con las mismas características, por supuesto, tenemos que extrapolar estos resultados hacia el total o la población. ¿Ya? Entonces, miren, este es el marco uniforme que se desarrolla en todos los hechos. Sin embargo, hay algunas fases. Por ejemplo, yo tengo ya la muestra. Entonces tengo que hacer la asignación de quiénes de esta muestra van al grupo de estudio y van al grupo control. No es igual en todos los estudios epidemiológicos. Cada estudio epidemiológico tiene una asignación diferente. Por eso que tenemos que saber claramente cómo vamos a asignar a estos sujetos de la muestra, si van a ir al grupo de estudio, al grupo control, quiénes y por qué. ¿Listo? Y luego vamos a valorar lo que hay en ese grupo de estudio y en el grupo control. Esa es la valoración. Luego hacemos el análisis, es decir, la comparación que les he dicho entre los del grupo de estudio con el grupo control. Y de ahí interpretamos si es que es un factor de riesgo, si no es un factor de riesgo o si es un factor de protección. Esa es la interpretación para estos estudios de sujetos de la muestra. Y después hacemos la extrapolación a toda la población. Entonces, para analizar, para leer, para crear un estudio epidemiológico, tenemos que tener en consideración estos tres pasos: la asignación, la valoración, el análisis, la interpretación y la extrapolación. Entonces, queda claro. Entonces, recordemos, asignación es cómo vamos a distribuir estos elementos de la muestra
en un grupo de estudio y un grupo control. La valoración es lo que vamos a medir, o mejor no medir, sino vamos a valorar, en cierto modo, o obtener datos de este grupo de estudio. ¿Ya? Y vamos a dar también acá, y en el grupo control. Y después vamos a comparar esos resultados de ambos, y eso es el análisis. Y la interpretación ya saben que es si es o no es un factor de riesgo para los miembros de la muestra, pero hay que hacer una extrapolación para la población. Bien, veamos el estudio de casos y controles. Ya lo hemos visto hasta cierta manera, pero ahora les vamos a ayudar para que tengan claro cómo es este estudio de casos y controles, ¿no? Tenemos acá la población general. La población general puede ser de cualquier tipo. Eso es una cosa de decisión antes de empezar el estudio. Pero de esa población vamos a obtener una muestra. Y en este caso estamos eligiendo mujeres, ¿no? Mujeres, en edad reproductiva. Entonces, esta muestra, para este ejemplo, es que estamos eligiendo, la muestra son mujeres en edad reproductiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos la asignación? Muy bien, como es estudio de casos y controles, entonces los casos van a ser mujeres que tienen cáncer de cuello uterino. Mujeres con cáncer de cuello uterino. O sea, la enfermedad es cáncer de cuello uterino. Por eso son casos. ¿Y cuáles van a ser mis controles? También mujeres en edad reproductiva, pero que no tienen cáncer de cuello uterino. Pueden tener cualquier otra patología o ser simplemente sanas, pero no pueden tener cáncer de cuello uterino. O sea, de esta muestra de mujeres en edad reproductiva, o en general mujeres mayores, por supuesto, para que puedan tener cáncer de cuello uterino, ¿no? Ya mujeres mayores, entonces podemos encontrar, incluso yo puedo decir ya de 20 a 60 años, o puedo decir de 25 a 55 años, eso ya se decide en el estudio, ¿ya? Pero aquí la asignación se hace por la patología, por eso se llaman casos y controles. Entonces, ¿quiénes son los casos? Los que tienen cáncer de cuello uterino. Y el control son aquellos que no tienen cáncer de cuello uterino. Luego, ¿qué viene? ¿Qué hemos dicho que viene? ¿Se acuerdan? Porque ya tienen que ir memorizando estos pasos. ¿Qué viene después de la asignación? A ver, no se acuerda. Me olvidaba que esta asignación es observada. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo hago por sorteo, aleatoriamente, no. Se hace según lo que observo. Si tiene cáncer de cuello uterino, vienen acá. Y si no tienen cáncer de cuello, vienen acá. Por eso dice la asignación observada, ¿ya? Luego viene la valoración. Recuerden eso, valoración, no se olviden. Es el segundo paso. ¿Y qué vamos a valorar en estas mujeres de cáncer de cuello uterino? La proporción de mujeres que toman estrógenos. Entonces, aquí el factor de exposición es la toma de estrógenos. Entonces, ¿qué voy a valorar en ellas? ¿Qué proporción de estas mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, qué proporción de ellas tomaban estrógenos en el pasado, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho que un estudio de casos y controles es un estudio retrospectivo, porque va por dos motivos. En primer lugar, porque va del efecto a la causa, o sea, de la enfermedad a la exposición. Y además recogemos información pasada, pues lo que ya le pasó en el pasado si es que tomaban unos estrógenos. Entonces es un estudio retrospectivo. Y en las mujeres sin cáncer de cuello uterino, ¿qué vamos a determinar? Lo mismo. ¿Cuál es la proporción de mujeres que tomaban estrógenos? Porque puede haber mujeres que toman estrógenos y no tienen cáncer de cuello uterino nunca. Entonces, esta misma, pero de hecho, la valoración se hace de la misma manera en el grupo de casos como en el grupo control. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí la valoración.
Luego, ¿qué viene? ¿Se acuerdan? Ya no, se olvidaron. Análisis, doctor. Muy bien, el análisis. Y entonces en el análisis tenemos que analizamos estas dos proporciones, o sea, las comparamos, decíamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo las comparamos? Estableciendo lo que es la ventaja. El OR mide ventaja. También por eso le llaman el análisis de la ventaja. Es decir, el OR, es decir, la razón de productos cruzados. Entonces acá tengo una proporción y acá tengo otra proporción. Formo mi tabla de 2 por 2 y hago la razón de productos cruzados y obtengo el OR. ¿Ya? Entonces ya tengo un OR para, para este factor con esta enfermedad. ¿Y luego qué hago? Interpretación. La interpretación es que voy a decir que si el OR, ¿cómo voy a interpretar el OR? Si es mayor de 1 el OR, ¿qué voy a decir? A ver, ¿quién me ayuda? Tiene que participar porque es la única manera de aprender esto. Si el OR es igual que 1, ya, a ver, vamos a empezar. OR me sale igual que 1. ¿Qué digo? ¿Qué no es factor de riesgo ni de protección? Cualquier cosa, pues, completo. Estamos hablando de algo en concreto, con datos, con enfermedad y exposición. Entonces, ¿qué diría si el OR aquí me sale 1? ¿Que tomar estrógenos no es factor de riesgo ni de protección? Muy bien, entonces, que tomar estrógeno no es un factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Perfecto. Pero si el OR es mayor que 1, ¿qué decimos? Que sí es un factor de riesgo tomar estrógenos. Para completo, pues, porque si no dicen completo, ahí se queda el conocimiento. ¿Es un factor de riesgo tomar estrógenos para qué? Para cáncer de cuello uterino. Para tener cáncer de cuello uterino. Claro, muy bien. Entonces, si el OR es mayor que 1, voy a decir que estas mujeres que están en la muestra tienen como factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino el haber tomado estrógenos. ¿Está claro? Y si sale menor que 1, diríamos que más bien para estas mujeres el tomar estrógenos les significa una protección para tener cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Hasta ahí está el análisis. Perdón, ya la interpretación para la muestra. Pero si yo quiero saber si eso vale para todas las mujeres o para toda la población de mujeres, no solamente para ellas que hemos elegido como muestra, sino para los demás, hacemos la extrapolación. Y acá vamos a ver la importancia de los estrógenos para las mujeres no incluidas en el estudio. O sea, no están incluidas, pero vale. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer el intervalo de confianza al 95%, es decir, el OR más menos 1.96 partido X. ¿Se acuerdan? Que eso hemos hecho la clase la semana pasada. Entonces, si yo establezco este OR, entonces, si el intervalo de confianza va a ser tanto su límite superior como el límite inferior van a ser superiores a 1, diré que el tomar estrógenos es un factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino en todas las mujeres. Pero si el 1 está en el medio del intervalo de confianza, voy a decir que no es ningún factor de riesgo. Y si el 1 está por encima del límite superior y el límite inferior, entonces voy a decir que tomar estrógenos es un factor de protección para tener cáncer o para no tener cáncer de cuello uterino. ¿Se dan cuenta? Queda claro
porque es importante que quede muy claro, ¿sí? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué dicen? Entonces, recuerden, siempre, entonces estamos acá, hacemos la asignación, acá van las mujeres con enfermedad, acá las mujeres sin enfermedad, es observada, ¿no? Esta asignación, o sea, de acuerdo a lo que uno ve o que hace el análisis. Si tiene cáncer, viene para acá. Si no tiene cáncer, viene para acá. Luego viene la valoración, y la valoración es establecer la proporción de mujeres que tienen el factor de riesgo. Y acá la proporción también de mujeres que tienen el factor de riesgo. Luego viene el análisis para calcular el OR. Y luego la interpretación de acuerdo al valor de R para la toma de muestra. Todavía no hemos hecho intervalo, porque como es para esta muestra, ahí no hay error de muestreo, porque es la muestra misma. Ahí ya no la va a comparar con nada, ahí está. Pero si yo quiero extrapolar, ahí sí tengo que hacer el intervalo de confianza. Bien, entonces queda claro esto, ¿no es cierto? Ya, muy bien, vamos ahora a ver para casos y controles. Entonces, perdón, para cohortes. Entonces, ¿cómo es esto de cohortes? Tenemos, igual que en el caso anterior, una población general. Tomamos una muestra de esa población general. Y más bien vamos a empezar al revés. Vamos a trabajar los estrógenos como exposición. Como es un estudio de cohortes, siempre se parte de la exposición, no se parte de la enfermedad. Entonces, viene la asignación. ¿Cómo vamos a asignar? Hay mujeres que están de 20 a 60 años, ya muy bien. Vamos a ver si es que en ellas vamos a ver, estudiar la toma de estrógenos, o sea, los anticonceptivos orales, como un factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino. Pero como es un estudio de cohortes, partimos de la exposición. Entonces, mi grupo de estudio va a ser mujeres que toman estrógeno. Y mi grupo de control serán las mujeres que no toman estrógeno. ¿Ya? Luego, en ellas vamos a tener que hacer ¿qué cosa? Bueno, esto también es observado, ¿no? De acuerdo, yo le pregunto a estas mujeres que seleccionaron la muestra, ¿toman estrógenos? Sí, no. Si toman estrógenos, vienen para acá. Si no toman estrógenos, viene para este grupo control. Así de simple. Acá no hay que yo decido quiénes van a estar aquí o acá. No, es de acuerdo a si tienen o no tienen la exposición. Bien, entonces ahora hago la valoración. ¿Qué voy a valorar en estas mujeres que toman estrógenos? Voy a ver la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino en un tiempo determinado. Puede ser 5 años, 10 años, etc. o más. Pero esa es la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino. Y en las mujeres que no toman estrógeno, ¿qué voy a medir? Lo mismo, probabilidad de cáncer de cuello uterino. ¿Y qué cosa es probabilidad de tener cáncer de cuello uterino? Eso es la incidencia, no es otra cosa que la incidencia, la probabilidad de sufrir una enfermedad en un tiempo determinado. Eso es incidencia. Entonces, como tengo incidencia en los expuestos, en las mujeres expuestas que son las que toman estrógeno, y la incidencia en los no expuestos, es decir, las que no toman estrógeno, entonces yo puedo calcular riesgo relativo. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo es igual a la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino en los expuestos partidos los controles o no expuestos. En otras palabras, riesgo relativo es incidencia de la enfermedad en las expuestas y acá partido la incidencia en las no expuestas. Y entonces voy a tener un riesgo relativo. Entonces ya eso es el análisis. Ahora voy a hacer la interpretación, igual que en el caso de casos y controles. Si el R es mayor que 1, ¿qué voy a decir?
A ver, ¿quién me ayuda? A ver, si el R es mayor que 1, ¿qué digo? Diríamos que el tomar estrógenos es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino. Muy bien. Miren, por eso que yo quería que repitan el caso anterior. Y vamos a regresar, ¿ya? Porque si no, se aprende de memoria y no. Aquí es caso sin control. A ver, tú misma que me has dicho, si un OR es mayor que 1, ¿qué digo cuando es un estudio de caso y controles? Que las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino tomaban estrógenos. Tiene mayor riesgo por tomar estrógenos. Muy bien. O sea, es al revés. O sea, aquí no voy a determinar probabilidad de cáncer de cuello uterino, porque si yo pongo 50 mujeres que tienen cáncer de cuello uterino y 50 mujeres que no tienen cáncer de cuello uterino, ¿cuál es la probabilidad de tener cáncer uterino? A ver, ¿qué me dice? Coloco 50 mujeres de cáncer de cuello uterino y acá mujeres sin cáncer, otras 50. ¿Cuál es la probabilidad de que en todas ellas haya cáncer de cuello uterino? ¿Qué dicen? A ver, no puedo avanzar si no queda claro esto, porque esto es crucial para los estudios de epidemiológicos. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tiro una moneda caiga cara o sello? ¿Cuál es la probabilidad? Que caiga cara, por ejemplo. Un medio. Un medio, 0.5. ¿Y cuál es la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino en 100 mujeres en las cuales el 50% tienen cáncer de cuello uterino y 50% no la tienen? Es decir, tengo 100 personas ahí, mujeres. 50 tienen cáncer de cuello uterino y 50 no la tienen. Si yo saco una persona al azar de esas 100, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer de cuello uterino? 0.5. Claro, es la mitad, porque la otra mitad es que no tenga. Es de 50-50, ¿no es cierto? Entonces, esto es en casos y controles, pero en estudios de cortes, la probabilidad de cáncer de cuello uterino no es, yo no he dicho que acá tienen que haber 50 con cáncer de cuello uterino y 50 sin cáncer, no, es lo que va a suceder. Lo que sí yo puedo decir es que 50 sea que toman estrógenos y 50 mujeres que no toman estrógenos. Ese es mi grupo de estudio y mi grupo control. Aquí sí yo puedo decir cuántos. Entonces, la probabilidad de tomar estrógenos es 50%, pero la probabilidad de tener cáncer no es 50%, es lo que sucede en la realidad. Entonces, aquí, cuando yo hablo de casos y controles, digo que si el OR es mayor que 1, voy a decir que las mujeres con cáncer de cuello uterino tienen mayor probabilidad de haber tomado estrógenos, ¿ya? Mayor probabilidad de haber tomado estrógenos que las mujeres que no tienen cáncer de cuello uterino. Si es que es R o R es mayor que 1. ¿Se dan cuenta? El hecho de que las mujeres con cáncer de cuello uterino tengan mayor probabilidad de haber tomado estrógenos, eso me hace considerar como que es un factor de riesgo de cáncer de cuello uterino. Pero yo no puedo decir que las que tomaban estrógenos tienen mayor probabilidad de tener cáncer de cuello uterino. Acá con este estudio no. Con este estudio lo único que puedo decir es que las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino tienen mayor probabilidad de haber tomado estrógenos siempre y cuando el OR sea mayor que 1. Si es 1, la probabilidad es igual. O sea, las mujeres con cáncer de cuello uterino tienen la misma probabilidad de haber tomado estrógenos que las mujeres que no tienen cáncer de cuello uterino. Y si fuera menor que 1, que voy a decir que las mujeres con cáncer de cuello uterino tienen
menor probabilidad de haber tomado estrógenos que las mujeres sin cáncer de cuello uterino. Ya, eso es casos y controles. Estamos ahora en cortes. Entonces, ya estamos en que hemos asignado, ya que hemos asignado 50 personas que toman estrógenos y 50 mujeres que no toman estrógenos. Por lo tanto, lo que voy a valorar es la probabilidad de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué voy a determinar la probabilidad? Porque estos los voy a seguir un tiempo y voy a ver cuál es la incidencia de cáncer de cuello uterino en 5, 10 años, 15 años de estas que toman estrógenos. Y lo mismo voy a hacer en las mujeres que no toman estrógenos. Voy a determinar la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino. Entonces, si el riesgo relativo es mayor que 1, ¿qué voy a decir? Que las mujeres que toman estrógenos, siempre parto de acá arriba y voy abajo, no de acá para allá. Las mujeres que toman estrógenos tienen mayor probabilidad de tener cáncer de cuello uterino que ¿quiénes? Que las mujeres que no toman estrógenos. ¿Queda claro? Preguntas, no se cohíban, hagan todas las preguntas, este es el momento de hacer preguntas. Si no hacen preguntas ahora, ya queda un vacío, se queda para siempre. Bien, entonces el análisis pues es calcular el riesgo relativo. Ahora, esta interpretación, si es que fuera riesgo relativo mayor que 1, vamos a decir que las mujeres de la muestra que tomaban estrógeno tienen mayor probabilidad de tener cáncer de cuello uterino. Ya está. Pero es para las mujeres que tomaban la muestra. Eso es la interpretación. Pero si yo quiero extrapolar a la población, ¿qué voy a decir? Que si es que el OR sigue siendo más que 1, es decir, que el límite superior del intervalo de confianza al 95%, el límite superior y el límite inferior sean mayor que 1, entonces ahí sí voy a decir que las mujeres en general, no solo de la muestra, que toman estrógenos tienen mayor probabilidad de tener cáncer de cuello uterino que quienes, que las mujeres que no toman estrógenos. ¿Está claro? Me interesa que todos entiendan esto, porque de nada sirve esto, lo pueden leer en cualquier momento, pero si no lo entienden, vamos a tener problemas. ¿Ya? A ver. Yo quiero repetir un poco esto, pero con la participación de ustedes y con cualquiera. Yo no quiero estar cambiando la imagen para llamarlos, no me gusta estar llamando a la gente, sino que participen libremente, pero participen otras personas, no los mismos que participen. Si se equivocan, mejor, ya quedará aprendida la lección. Y si lo saben, ya pues mejor se refuerza. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? A ver, yo no tengo acá en la mano la relación, pero es que si me voy a salir ya es un problema. Bueno, a ver, voluntariamente. Población general. Acá son mujeres, ¿no? Y de ahí tomo una muestra de mujeres. Una muestra que sea aleatoria. Tiene que ser aleatoria esto, ¿eh? La población general. De esta población tengo que buscar un grupo de mujeres más o menos en forma aleatoria para que funcione esto. Listo. ¿Cómo se hace la asignación? ¿Qué dice? A ver, cualquiera. ¿Cómo voy a elegir quiénes van al grupo de estudio y quiénes van al grupo de control? Se observa a las mujeres enfermas y a las que no tienen la enfermedad que se quiere estudiar. Muy bien, muy bien. Entonces, de esta muestra se les hace un estudio, un diagnóstico, y aquellas que resulten con cáncer de cuello uterino vienen a este grupo, al grupo de estudio o de casos. Y las que no tienen van al grupo de control, ¿no es cierto? Perfecto. A ver, otra persona, y esto es observado lógicamente, otra persona que haga la valoración. ¿Qué significa? Bueno, la valoración es fácil, ¿no es cierto? Voy a determinar en estas mujeres que tienen cáncer de cuello uterino
la proporción de mujeres que tomaban estrógenos. Es decir, se les va a preguntar a estas mujeres, ¿tomaban estrógenos o no? Ya, entonces, si digamos de las 50, 30 tomaban estrógenos y 20 no tomaban, ya eso noto, es una proporción. Y lo mismo en las mujeres sin cáncer de cuello uterino. Luego viene el análisis. ¿Qué dice el análisis? A ver, ¿quién me dice? Calculo el OR, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a interpretar ese OR? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? No tenga miedo, es la manera de aprender. Tiene que acostumbrarse a participar. Ni siquiera los estoy viendo ya para que no pierdan. Ni quiero saber su nombre. Quiero que participen libremente. Doctor, sería para evaluar si la causa que estamos queriendo probar es un factor de riesgo o un factor de protección. Sí, claro. Pero yo te digo, me sale un OR de 3. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo interpreto eso? Que tomar estrógeno sí sería un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Ya. Eso es al final. Pero antes hay un paso previo para decir eso. En base a que yo voy a decir que es un factor de riesgo. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ese concepto que me permite establecer si es o no es un factor de riesgo? En otras palabras, ¿qué me está diciendo el OR3? Que la asociación entre los estrógenos y el cáncer de cuello uterino es positiva. No. Sí, claro, pero eso es ya al final. Yo quiero que analice. Que probablemente es un factor de riesgo. A ver, dime. Sí, Que sí. probablemente sea un... No. Tienen que partir de acá. Por eso quiero que repitan, que ustedes participen, porque si no se lo aprenden de memoria. Pero es importante que ustedes sepan analizar este aspecto. Mire, les voy a ayudar. O alguien sabe cómo pueden interpretar. Pero con estos datos de acá. Sí, a ver, dime. Que las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino tienen más probabilidad de haber tomado estrógenos. Eso es. Con ese dato recién puedo decir que es un factor de riesgo. Y eso es en la interpretación. Esto es acá. Entonces acá yo voy a decir que es un factor de riesgo. Pero el análisis, lo único que me dice el análisis es que las mujeres con cáncer de cuello uterino tienen mayor probabilidad de haber tomado estrógenos que quienes, que las mujeres sin cáncer de cuello uterino. ¿Puedes repetir, por favor, tú, que me has dicho ahorita bien? ¿Puedes repetir todo lo que he dicho? A ver, ¿qué significa un R de 3? A ver. Sí, doctor. Que las mujeres con cáncer de cuello uterino tienen mayor probabilidad de haber tomado estrógenos que las mujeres sin cáncer de cuello uterino. Perfecto, eso es lo que quiero que quede grabado. Cuando ya hacen la interpretación, ¿cuál sería la interpretación entonces de ese hecho? O sea, ya han interpretado el OR, ahora, ¿qué interpretan del estudio? Que El uso tomar de estrógenos estrógenos es un factor de riesgo sería un para factor de el riesgo. cáncer de cuello uterino. Perfecto. El tomar estrógenos es un factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino. Ya está, perfecto, ahora sí estoy contento. Y la extrapolación ya sería para toda la población, ¿no? Entonces veamos lo mismo para cohortes. Entonces en cohortes tenemos una población general, tiene una muestra, ¿no?, de mujeres también en edad reproductiva que están tomando anticonceptivos o que tienen cualquier tipo de anticonceptivos. Listo, hago la asignación. ¿Cómo voy a asignar?
como es un estudio de cortes, recuerden siempre, el estudio de cortes parte de los expuestos. Entonces, ¿quiénes son los expuestos? Los que toman estrógeno y los que no toman. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta distribución? En forma observada. A ver, pregunto, a ver, de ustedes, ¿cuántos de todas las mujeres que he seleccionado de una población, he elegido una muestra al azar, ya está? Y de estas, por eso que no necesariamente 50-50, yo he puesto un ejemplo, pero puede ser 30-80 o 100 contra 1000, qué sé yo. Entonces, de toda la población general que he elegido de mujeres en edad reproductiva, comienzo a indagar, a preguntar, ¿toman estrógenos? Ya, si toman estrógenos vienen a este grupo, y si no toman estrógenos vienen a este grupo. Así de simple. Bien, eso es la asignación. Pero después viene la valoración. ¿Qué voy a valorar? ¿Cuántas de estas que toman estrógenos en el tiempo van a hacer cáncer de cuello uterino? ¿Y cuántas de estas mujeres que no toman estrógenos, cuántas de ellas van a hacer cáncer de cuello uterino? La probabilidad de cáncer de cuello uterino en cada una de ellas. Perfecto. Ahora ya viene el análisis. Y hago el OR. Calculo, hago mi tabla de 2×2. Recuerdan, ¿no es cierto? Siempre en la tablita de 2×2, ¿qué voy a poner? La tabla de 2×2, arriba enfermos, sanos, expuestos, no expuestos. Ya está. Entonces, como tengo acá expuestos, no expuestos y enfermos y no enfermos, entonces hago mi tabla de 2×2. Y calculo el riesgo relativo. Ya está. Y el riesgo relativo me sale 5. A ver, ¿cómo interpretamos ese 5? Perdón, ¿cómo leemos el riesgo relativo? Después vamos a interpretar. Ahora quiero saber qué significa un riesgo relativo de 5. Que las mujeres que toman estrógeno tienen mayor probabilidad de desarrollar... ¿Cuánto mayor? ¿Qué es ese 5? 5 Pues veces. ya, pues completo, a ver, por favor. A ver, de nuevo, completo, ¿eh? Con Que las 5. mujeres Sí, sí. que toman estrógeno tienen 5 veces más de probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino que las mujeres que no toman estrógeno. Perfecto. Listo, ¿ves? Eso es. Eso es. Entonces, yo voy a repetir lo que tú has dicho. O sea, las mujeres que toman estrógeno, siempre parto de acá arriba, las mujeres que toman estrógeno tienen 5 veces más probabilidad de tener cáncer de cuello uterino que quienes, que las mujeres que no toman estrógeno. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es el riesgo relativo, es el análisis. Y ahora la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? A ver, ¿quién se anima a interpretar esto? Que el tomar estrógenos vendría a ser un factor de riesgo para predisponer cáncer de cuello uterino. Perfecto. Que el tomar estrógenos es un factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino. Eso es la interpretación. ¿No es cierto? Entonces, si es que es 5, pero si es menos 5, ¿qué diré? Que el tomar estrógenos es un factor de protección, ¿no? Para tener cáncer de cuello uterino. Y finalmente la extrapolación, ya es para la población en general, ¿no? Entonces las mujeres en general, no solo las de la muestra, sino las mujeres en general que toman estrógenos tienen tienen como factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino el tomar estrógenos. Ya, esa es la interpretación final. ¿Está claro? Ahora creo que ya queda mejor, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver cómo es en un estudio experimental. Recuerden que en epidemiología se hace estudios experimentales. Les he dicho que, ¿cuál es la característica de un estudio experimental? ¿Se acuerdan?
¿Cuál es la característica fundamental para que sea experimental? Intervención. La intervención, muy bien. Entonces, para que sea un estudio experimental tiene que haber intervención. Y entonces, ¿en epidemiología se puede hacer intervención? Claro, se aplica programas, se aplica, digamos, pues estos programas de educativos, programas de letrinización, programas de desarrollo de la salud, cualquier programa que mejore la salud en la población es una intervención epidemiológica y por lo tanto existen los estudios experimentales. Entonces vamos a hacer un estudio experimental, ¿ya? Entonces tengo una población general, ¿no es cierto? De ahí tomo una muestra, perfecto. En este caso vamos a trabajar con ratoncitos, ¿ya? Entonces tengo una camada de ratones grandes, ya muy bien, que son de la misma cepa y que eso es importante, más o menos el mismo peso, casi todos son parecidos. Entonces, de ahí tomo una muestra. Ya, digamos, tomo 40 ratones. De esos 40, 20 voy a ponerlos al grupo experimental y 20 al grupo no experimental, al control. Entonces acá, miren, la asignación es así, a azar y a ciegas. O sea, ¿cómo voy a determinar qué ratones van a recibir los estrógenos y qué ratones no van a recibir un placebo? Aunque no es necesario los ratones, porque no se van a dar cuenta que los otros están recibiendo algo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, digamos que usamos un placebo. Entonces, ¿quiénes van a recibir los estrógenos? ¿Quién van a recibir los placebos? Eso lo voy a determinar al azar. Entonces, hago un sorteo de esta muestra al azar y los pongo acá a un grupo y acá hay otro grupo. Determinados totalmente al azar. Tiene que ser al azar. Y en forma ciega. Si no es al azar, este estudio es experimental, pero no, más que experimental sería cuasi experimental. Se llama así, estudios cuasi experimentales. ¿Por qué le falta el azar? Para que sean realmente estudios experimentales tienen que ser la distribución de la muestra, la asignación de los grupos en forma aleatoria, al azar. Y mejor si es ciego. ¿Qué quiere decir ciego? Que el investigador no sabe qué ratones están recibiendo estrógenos y qué ratones no reciben estrógenos. Eso lo hace otra persona y él no sabe, porque después va a interpretar. Entonces mejor que no sepa. ¿Listo? Entonces la asignación es azar y ciega. Recuerden, si no hacemos, yo digo, por ejemplo, tengo 40 ratones y digo, a ver, tu ratoncito, ya lo saco así, este me gusta más, este no me gusta, ya este va para acá, para mi grupo, los más vivitos para el grupo de estudio y los más que están medio mal muertos para el grupo de los controles. No puede ser, ya está mal hecho el estudio. Tiene que ser al azar. Entonces a los 40 les pongo un número, del 1 al 40. Y hago un sorteo que me va dando en la computadora y números aleatorios. Del 1 al 40 me dice, coloque el 3 al grupo de estudio, el 5 al grupo de control, el 1 al grupo de estudio, el 8 al grupo, y ya está, hasta que se completan todos. Esa es una distribución al azar. ¿Está claro? No, el azar no es a dedo, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con lo que es al azar. Es toda una tecnología, o una metodología mejor, una metodología muy seria. Bien, entonces ya están acá. 20 ratones a los que les he hecho una intervención. ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál sería la intervención acá? A ver quién contesta. ¿Cuál es la intervención? Dar estrógenos a los ratones. Muy bien, esa es la intervención. Le estamos dando estrógenos a los ratones. Pero podría ser una intervención, como digo, aplicar un programa de control o un programa de educativo. Ya también es esto. Entonces a estos que fueran personas se les da un
una intervención, que es un programa educativo, y estos no. Entonces va a ver los resultados, ya está. Pero para seguir con lo mismo de la enfermedad, entonces voy a hacer la valoración. ¿Qué voy a valorar en los ratones que se les ha dado estrógeno? Voy a ver cuántos aparecen con cáncer de cuello uterino. ¿Se dan cuenta? Entonces veo la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino. Y en estos también la probabilidad de cáncer de cuello uterino. Entonces, como estoy partiendo acá de la intervención que viene a ser como una exposición y después determino probabilidad, se me convierte este estudio como si fuera un estudio de cortes. Y entonces voy a calcular, tengo incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos, puedo calcular el riesgo relativo. Y ese es el análisis, ¿no? Entonces, el análisis va a ser exactamente, digamos que el riesgo relativo me sale 5. Voy a decir que los ratones que recibieron estrógenos tienen 5 veces más probabilidad de tener de cáncer de cuello uterino que los ratones que no recibieron estrógeno. O sea, exactamente igual que en un estudio de cortes. ¿Cuál sería la diferencia con un estudio de cortes y un estudio experimental? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué diferencia hay entre un estudio experimental y un estudio de cortes? Estoy esperando y el tiempo pasa. ¿Qué diferencia en estudios de cortes y un estudio experimental? Ya los hemos repasado hasta el cansancio los de cortes y ahora les he mostrado el de experimental. ¿Qué diferencia hay? El control por estudio. No. En el estudio de cortes hay control, no. Acá está mi estudio de cortes, mira. Este es mi grupo control, que no toman estrógeno. Y este es mi grupo de estudio que toman estrógeno. Entonces, en los experimentales, les doy estrógenos. Acá no van a tomar ellos por su cuenta, yo les estoy dando. Y acá no se les está dando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estudio experimental y un estudio de cortes? Intervención. Claro, es la intervención. En un estudio de cortes es un estudio observacional, no hay intervención. Ellos deciden tomar los estrógenos o no tomarlos. Yo solamente los selecciono por esa característica en grupo de estudio y grupo control. Pero ellos deciden, yo no les estoy dando los estrógenos. Aquí sí, en los ratones sí, porque ellos no pueden elegir. ¿Se dan cuenta? O si hago un estudio, por ejemplo, en un programa educativo, yo los separo por azar un grupo de estudio y un grupo de control, y a uno les doy el programa y a los otros no. Eso también es una intervención. Entonces la diferencia entre un estudio de cortes y un estudio experimental es la intervención. El estudio experimental tiene intervención, el estudio de cortes no. Ellos deciden tomar estrógenos. Yo por eso los selecciono en un grupo u otro, pero yo no les obligo ni les digo que tomen. Ellos han tomado, ya están tomando. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un estudio experimental sí hay una intervención clara, decidida. En los 3 estudios que vamos estudiando hay grupo de estudio y grupo control. Todos tienen, hemos dicho que en epidemiología la base de la investigación epidemiológica es la comparación. Entonces siempre tiene que haber un grupo control. Si no, no puedo concluir nada. Bien, entonces queda claro lo que es un estudio experimental. Igual la interpretación del riesgo relativo y la extrapolación a toda la población, que también se hace por intervalo de confianza. ¿Listo? Bien. Doctor, una pregunta. Con todo gusto. Doctor, en el primer ejemplo del OR, cuando nos pidió la interpretación, también tenemos que decir como es 2 veces más probable, así. Sí, también. Entonces, por ejemplo, ya, el OR, que fuera 3, ¿no es cierto? Ya, a ver, ¿qué dirías con un OR de 3? ¿Cómo lees o cómo
¿qué significa un OR de 3? Aquí sería que las mujeres con cáncer de cuello uterino que tomaban estrógenos es 3 veces más, más riesgoso. No, nada de riesgoso. Igual, todos, por eso te agradezco tu pregunta, porque tiene que quedar claro. Es lo mismo que un OR. Siempre partan de aquí. Están viendo la flechita, ¿no es cierto? ¿Sí, sí o no? El cursor, ¿están viendo? Sí, ¿Se ve mi cursor? No. Sí, doctor. Sí, Ya sí. está. Entonces siempre parto de acá. Miren, voy a repetir. Entonces, un OR de 3, ¿qué voy a decir? Que las mujeres con cáncer de cuello uterino tienen 3 veces más probabilidad de ¿qué? De haber tomado estrógenos. ¿Que quiénes? Que las mujeres sin cáncer de cuello uterino. ¿Está claro? Eso me avala para decir que el tomar estrógenos es un factor de riesgo. Es igual. O sea, yo puedo determinar que es un factor de riesgo por estudios de casos y controles o por el estudio de cortes. Cualquiera de los dos me van a dar lo mismo. Pero cuando yo digo qué significa un OR de tanto, ya es diferente. Entonces el OR significa 3, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, las mujeres con cáncer de cuello uterino tienen 3 veces más probabilidad, bajo, de haber tomado estrógenos. ¿Y quiénes? Que las mujeres que no tienen cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Pero si yo voy a lo que es cortes, acá estamos en cortes, un riesgo relativo de 3, entonces, o 3 o 5 como quieran. Entonces, ¿qué voy a decir? Nuevamente empiezo de acá, de los grupos de estudio. Las mujeres que toman estrógenos tienen 3 veces más probabilidad de tener cáncer de cuello uterino. ¿Que quiénes? Que las mujeres que no toman estrógenos. ¿Está claro? Acá, en los estudios experimentales, ¿qué voy a decir? Que un riesgo relativo de 3, que los ratones que han recibido estrógenos tienen 3 veces más probabilidad de cáncer de cuello uterino que ¿quién? Que los ratones que no han recibido estrógenos. ¿Queda claro? ¿Te he contestado tu pregunta? Sí, doctor. Gracias. Ya está. Entonces, yo puedo determinar que es un factor de riesgo el tomar estrógenos mediante ¿qué? Mediante un estudio de casos y controles, mediante un estudio de cortes, mediante un estudio experimental, cualquiera de los 3. ¿Cuál será mejor de los 3? ¿Qué dice? Para determinar si es o no es un factor de riesgo. ¿Cuál cree que es el mejor de los 3? Ya pues hablen, se esperan, ¿eh? el experimental. Muy bien, el experimental porque es el que ajusta todas las otras variables, es el más preciso. Después, ¿quién le sigue? Cortes. El de cohortes, muy bien. Y el menos, digamos, exacto es el estudio de casos y controles. ¿Ya? Perfecto. Vamos ahora. Vamos a ver estudios transversales. Muchos de los estudios de casos y controles parten de estudios transversales, ¿eh? Mucho cuidado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, tengo una población X, ¿no? Toda Arequipa, mujeres de toda Arequipa, en edad reproductiva, por ejemplo. Muy bien, de ahí tomo una muestra aleatoria y le hago la prueba diagnóstica, ¿ya? Entonces, le hago la prueba diagnóstica a toda la muestra que he elegido. ¿Qué prueba diagnóstica? Voy a hacer estudios del cuello uterino, puede ser Papa Nicolau, puede ser una conificación, qué sé yo. Listo. Entonces determino que de estas mujeres, algunas van a tener cáncer de cuello uterino y otras no. Por ejemplo,
el 2%. ¿Ya? El 2% de estas mujeres tienen cáncer de cuello uterino y estas no tienen. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que asignar, lo único, hasta aquí era la prueba diagnóstica y he encontrado 2%. ¿Ya? Ese es un estudio transversal. Me está dando la prevalencia de cáncer de cuello uterino en una población determinada. Allí podía terminar el estudio. Es decir, ya demostré que el 2% de estas mujeres, de la muestra de estas mujeres, 2% tienen cáncer de cuello uterino. Y entonces ahí quedaría el estudio. ¿No es cierto? Es un estudio transversal que ha determinado la prevalencia de cáncer de cuello uterino. Ahora, si eso es para la muestra, yo podría extrapolarlo a la población, ¿sí? ¿Y cuánto va a ser en la población? Si he encontrado que es 2%, entonces hago el intervalo de confianza y digo, en la población general, el cáncer de cuello uterino tiene una prevalencia de 2% más menos 0.3, más menos 0.3, ya está. Siempre recuerden, la extrapolación a la población es por intervalos de confianza, ya no es puntual. ¿Por qué? Porque es por intervalo de confianza, a ver si se acuerda. A ver qué me dice. ¿Por qué tengo que hacer la extrapolación por intervalo de confianza y no en forma puntual? Porque no se trabaja con muestras. O sea, nos estaría dando... No, pero estoy trabajando con una muestra. Y tengo el resultado de esa muestra. Y yo quiero saber cómo es en la población de donde vino esa muestra. ¿Ocurre el error de muestreo? Muy bien, es que hay un error de muestreo. Y entonces para extrapolar ese 2%, no puedo decir que en la población general también va a haber 2%. Va a haber un error de muestreo. Y entonces ese 2 va a ser más o menos un error de muestreo. ¿Se dan cuenta? El error, más o menos un error. ¿Mm? Entonces, eso es lo que quiero que demuestre. Entonces ahí quedaría el estudio, ¿no es cierto? Quedaría el estudio con, ya determiné la prevalencia, hago la extrapolación por intervalo de confianza para la población. Y ahí se queda todo el estudio, se acabó. Pero si ya tengo ahí el estudio, ¿por qué no lo amplío? ¿Por qué no hago algo más? Y entonces, como ya les tomé la muestra, o sea, hice el diagnóstico en ellas, también les tomo una ficha de su nombre, su edad, etc. Y entonces puedo establecer algunas preguntas, les puedo hacer a estas mujeres y a estas otras. Y les voy a preguntar, ¿tomaron estrógenos anticipadamente? Y a ellas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, que acá, si yo tengo 100 personas acá serán 2 que tienen cáncer de cuello uterino y acá tendría 98. ¿Por qué? Porque el 2% hemos dicho que hemos calculado bien la prevalencia. Pero no voy a contentar con 2, pues siquiera haré unas 10. Entonces estoy multiplicando por 5. Y acá no serán 98, sino 98 por 5, cerca de 400 y cerca de 500, ¿no es cierto? Entonces ya tengo mi grupo de estudio y mi grupo control. El grupo de estudio y el grupo control. Y como a ellos les puedo preguntar la proporción de que, o sea, si tomaban o no tomaban estrógenos, y a estas también, entonces ya puedo calcular el OR. Es decir, este estudio que era transversal, que terminaría acá, lo convierto en un estudio de casos y controles. Son los casos y estos son los controles. Y hago todo el procedimiento en esto, pero acá la asignación es obligada, es decir, solamente acá van a venir las que tienen prueba de diagnóstico con cáncer de cuello uterino y las que no tienen. Estoy obligado a hacer eso. Bien, entonces viene la valoración, ya saben, el análisis, la interpretación y la extrapolación. O sea, un estudio transversal se queda aquí y ese estudio transversal lo puedo convertir en un estudio de casos y controles. Es posible. Pero, como digo, un estudio transversal se quedaría acá con los resultados del diagnóstico en la muestra.
y se acabó. Pero si yo quiero preguntarle algo más, ya empiezo a hacer un estudio de casos y controles sobre un estudio transversal. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Qué dice? Sí, doctor. Bien, entonces ahí, si es que hay alguna prueba, con todo gusto, ¿eh? O alguna pregunta. Si no, ahí nos quedaríamos. Bien, entonces vamos a ver otra cosa. Vamos a ver la utilidad de la epidemiología en la discriminación diagnóstica de las pruebas. Por ejemplo, ustedes deben de saber si cuál es la sensibilidad del PCR. ¿Saben? ¿Quién sabe? O de un valor cualquiera. 90%. 90 nada más. Yo creo que debe ser un poco más, ¿ah? Y, por ejemplo, estas pruebas de antígenos o de anticuerpos, las pruebas rápidas, ¿cuánto tendrán? ¿Tendrá mejor sensibilidad que la prueba del PCR? ¿Qué dice? No. A ver, y en SIDA, por ejemplo. En SIDA, ¿cuál es la prueba que da mayor sensibilidad? ¿Saben? Para SIDA. La de Western Blot. Claro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con, mejor dicho, si aplico la prueba de ELISA a un paciente y sale positiva, tiene muy buena sensibilidad, pero no tiene tanta especificidad como la prueba de Western Blot, ¿no es cierto? Entonces, es probable que más bien la prueba de ELISA tenga mayor sensibilidad que el Western Blot, pero el Western Blot tiene mayor especificidad, que a veces es lo que se busca. Bien, entonces, más o menos esto es la introducción a este tema, ¿no? ¿Cómo es que se calcula si es más sensible, más específico, cuál es el valor predictivo, etcétera, etcétera, de las pruebas? Y eso se hace mediante estudios epidemiológicos, ¿ya? Entonces, para discriminar una prueba diagnóstica, tengo que ver que, en primer lugar, las pruebas, cualquiera que sea, puede ser un PCR, puede ser una determinación de antígenos, de anticuerpos, etcétera, etcétera, o cualquier prueba en general, hasta tomar la temperatura de un paciente. Efectivamente, hasta tomar la temperatura de un paciente. Tiene una variabilidad. La prueba tiene variabilidades. Es decir, puede ser que yo le tomo la muestra a una persona y la divida en dos esa muestra. Y esas las voy a aplicar para cualquier prueba. Por ejemplo, para determinar glucosa, para determinar PCR, para determinar cultivos, etcétera, etcétera. Todas, no siempre, al separar varias muestras de una, o submuestras de una muestra, no siempre van a dar los mismos resultados. Es decir, que la reproducibilidad de la prueba no siempre es al 100%. Siempre puede haber un pequeño error, una pequeña variabilidad. Entonces, eso es importante. Entonces, hay una variabilidad en la misma prueba que estamos aplicando. De hecho, eso ya va a dar algunas diferencias. En segundo lugar, hay variabilidad de las personas, de la población sana. Es decir, la población sana tiene un intervalo de normalidad. Por ejemplo, ¿cuál es lo normal de la glucosa en una población sana? ¿Cuál es el valor de la glucosa en una persona sana? ¿70-100? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Repiten, no escuché bien.
70 a 100. Creo que no, ¿eh? Creo que están considerando ahora hasta 110. 90, 110. Ya, no nos hagamos problemas. 80, 100, ¿ya? Eso significa, ¿qué significa? Que si a ti te sale 85, estás sana, o sea, no tienes la glucosa elevada, ¿no es cierto? Con 85. Y si te sale 95, ¿sí tienes o tampoco? ¿Qué dices? A ver, entonces, si yo tengo un rango de normalidad desde 80 a 100, quiere decir que yo tengo 81, estoy normal, 82 estoy normal, 83 normal, 90 normal, 95 normal, 98 normal. Quiere decir que desde 80 hasta 100, una persona es normal, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Que no todas las personas somos iguales, que nuestra normalidad puede variar de una persona a otra. Entonces existe una variabilidad de la población sana. Bien, ese es el segundo punto importante entonces en este tema. En tercer lugar, es necesario definir una prueba de oro, un gol estándar. Es decir, una prueba que sea lo más seguro posible, que tenga el 100% de sensibilidad, el 100% de especificidad, o sea, que no dude. Y en eso tenemos que identificar esa prueba en un grupo de personas, ¿no?, que tienen y no tienen la enfermedad. Entonces, esa prueba tiene que salir positiva en los que tienen la enfermedad y negativa en los que no la tienen. Eso es un gol estándar. Generalmente un gol estándar es el estudio post-mortem, el estudio anatomopatológico, etcétera, para decir que tiene uno o no tiene uno la enfermedad, ¿no? Porque a veces las pruebas serológicas no siempre son exactas. Entonces siempre tenemos que tener una prueba de oro, una prueba patrón que nos sirva de comparación para las otras pruebas, porque si no, no podríamos saber qué sensibilidad o especificidad tiene una prueba. Bien, entonces, esos tres conceptos que queden muy claros. Acá está. Entonces hacemos una prueba de estudio, una prueba de oro o patrón, y vamos a tener enfermos sanos. Y también en la prueba de estudio vamos a tener positivos o negativos. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, cuando aplicamos una prueba, tenemos que tener como comparación una prueba mayor, una prueba que no hay duda. Entonces ustedes me dirán, pero si hay una prueba mejor, ¿para qué estoy buscando otra prueba menor? Es que estas pruebas generalmente son invasivas. Como les he dicho, puede ser post-mortem incluso, o requieren hacer una biopsia, etc. Entonces estas pruebas son más invasivas, no siempre se pueden hacer en todas las personas. Por eso se busca pruebas más fáciles, menos invasivas, más baratas, más fáciles de hacer, menos costosas. Y estas son las pruebas de estudio que vamos a aplicar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo. Entonces, en el casillero A, ¿qué vamos a tener? Un número de individuos que son enfermos y salen positivos a esta prueba que estoy tratando de probar, ¿ya? En el grupo B, ¿qué va a tener? Personas sanas, porque la prueba patrón me dice que son sanas. Entonces ya asumo que son sanos y asumo que son enfermos. Y entonces, y acá son positivos a la prueba. En el grupo del casillero C es el número de individuos enfermos y que son negativos a la prueba. Y en el grupo D es el número de individuos sanos y que son negativos a la prueba. Entonces, ¿cuántos positivos tengo a la prueba? A más B. Todos estos son positivos a la prueba. ¿Y cuántos negativos? C más D. La suma es el total de negativos a la prueba. Y si quisiera ver cuántos enfermos, sumo para acá y sumo para acá. Bien. Y ahí está el total de enfermos, A más C, y el total de sanos, B más D. Ahí está, todo. ¿Listo? ¿Se entiende esto?
¿Está claro? ¿Alguna duda? Porque vamos a trabajar con esto, ¿ya? Bien. Entonces, en otras palabras, acá tenemos, esta es la prueba, positiva, negativa, estos son los enfermos y estos son los sanos. Y tenemos A, B, C, D y todas las sumas. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es A partido A más C. O sea, es el número, es la probabilidad de que salga la prueba positiva entre quiénes, entre todos los enfermos. Eso es sensibilidad. Probabilidad de que la prueba salga positiva, ¿entre quiénes? Entre todos los enfermos. ¿Quiénes son todos los enfermos? A más C. Miren, ¿no? ¿Qué es la especificidad? La especificidad es la probabilidad de que te salga negativa la prueba. ¿Entre quiénes? Entre todos los sanos. B más D. ¿Ya? ¿Queda claro? Sensibilidad, entonces, probabilidad de que la prueba sea positiva entre todos los enfermos. Y la especificidad es la probabilidad de que la prueba salga negativa entre todos los sanos. Eso es sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, se darán cuenta que la especificidad solo trabaja con enfermos, nada más. Y la especificidad solo trabaja con sanos. Es decir, si yo quiero determinar la sensibilidad de una prueba, ¿qué personas tengo que buscar para que yo sepa que puedo aplicar esa prueba? Entonces me busco enfermos. 100 personas enfermas. Y a ellos les voy a aplicar la prueba. Pero ustedes me dicen, ¿y cómo usted sabe que están enfermos? Ah, para eso es la prueba patrón, pues, o el gol estándar, o la prueba de oro. Entonces, para que yo diga que son enfermos, tengo que haberles aplicado la prueba de oro, o la prueba patrón, o el gol estándar. Si esa prueba me sale positiva, quiere decir que yo tengo la certeza de que están enfermos. Y entonces voy a aplicar una nueva prueba para ver si es buena o mala. Entonces la aplico a estos enfermos y me va a salir positiva o negativa, ¿no? Entonces, si me sale en todas las pruebas en todos los enfermos sale la prueba positiva, tiene una sensibilidad del 100%. Pero si no, ya veremos qué porcentaje. Y para la especificidad, ¿qué es lo que hago? Tengo personas sanas que no tienen la enfermedad. Por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba para Chagas, ¿quiénes serían mis sanos? Me voy a los países nórdicos y me traigo muestras de sangre de ahí. Nadie tiene Chagas ahí. Entonces ya estoy seguro que no tienen Chagas. Además, les hago un diagnóstico, les hago otras pruebas a esas personas. Y ya, esos son sanos, no tienen la enfermedad. Y entonces voy a determinar la especificidad. Le aplico la prueba y de ellos los que me salen negativo, lo va a dividir entre el total y me va a dar la especificidad. Entonces ya tengo sensibilidad y especificidad. ¿Y qué es el valor predictivo positivo? Entonces, recordemos, sensibilidad es la probabilidad de que una prueba salga positiva entre todos los enfermos. Y la especificidad es la probabilidad de que una prueba salga negativa entre todos los sanos. Muy bien. ¿Y qué es el valor predictivo? Esta ya es una probabilidad condicional. Y entonces cuando es condicional se dice así. Dado que una persona tenga prueba positiva, la probabilidad de que tenga la enfermedad es lo que es el valor predictivo positivo. Miren, ¿no? No es tan fácil de entender. A ver, les pongo un ejemplo. Un paciente viene con un resultado de un laboratorio que le dice VIH positivo. Entonces, miren, ¿no? Es una persona positiva, ¿no es cierto? Pero de esos positivos que sale esa prueba puede haber sanos y enfermos. Entonces, si yo quiero determinar el valor predictivo de la prueba, es cuántos de estos que el laboratorio da como positivos, cuántos de estos positivos tendrán la enfermedad. Eso es A partido A más B. Ese es el valor predictivo positivo. Entonces, dado que tiene la prueba positiva,
¿Cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? Ese es el valor predictivo positivo. Y el valor predictivo negativo es que dado que, así es la probabilidad condicional, dado que tiene una prueba negativa, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo? Aunque no esté, que esté sano. Porque puede ser la prueba negativa, puede ser un falso negativo, ¿no es cierto? Y tiene la enfermedad. Entonces, aquí, ¿cuál es la probabilidad de que teniendo una prueba negativa esté sano? Si es el 100%, ya no hay problema. Es una muy buena prueba. Pero si no, si es 80%, entonces, para ello tengo que hacer pues una serie de estudios para ver esto. Entonces, aquí todas las personas que tienen la prueba positiva, yo le hago todas las pruebas de oro, la prueba patrón, para ver si realmente tienen la enfermedad. Y para todos los que tienen la prueba negativa, también les aplico la misma prueba para ver que estén completamente sanos. ¿Listo? Y hay otro punto más que es la exactitud. Y la exactitud es A más D partido A más D más B más C más D. O sea, A más D, ¿qué cosa es? A y D. O sea, lo correcto. Que esté positiva en los enfermos y que esté negativa en los sanos. Eso es exactitud sobre el total. A más B más C más D. ¿Está claro? ¿Preguntas? Aquí vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, tenemos 100 enfermos y 100 sanos. Y la prueba ha salido en 90, positiva y negativa en 10. Y en los sanos la prueba salió positiva en 5, estos serían falsos positivos, ¿no es cierto? Y estos serían falsos negativos. Salen 5 y en 95 salen negativa sin tener la enfermedad. Listo. A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuál es el valor de la sensibilidad? ¿Cuánto es el valor de la sensibilidad? Lo único que tienen que hacer es mirar el cuadro. Sería 90 entre 100. Muy bien, 90%, ¿no es cierto? Entonces 90 entre 100 sale 0.9, si lo multiplico por 100, 90%. Perfecto. ¿Y cuál es la especificidad de la prueba? 95 entre 100. Muy bien, 95%. Listo. ¿Y cuál es el valor predictivo positivo? Entonces la sensibilidad, miren, ahí está. 90 partido 90 más 10 sería igual 90 partido 100, 90%. La especificidad 95 entre 5 más 95 es igual 95 entre 100, 95%. Y este es el valor predictivo positivo. 90 ¿de cuántos? De todos los positivos, de 90. 90 más 5 es de 95. Y eso es 94.74%. Y el valor predictivo negativo, 95 de 105. Y eso significa 90.47%. Y la exactitud sería 90 más 95 entre el total. ¿Cuánto me va a dar? 185 entre 200 igual 92.5%. Esa es la exactitud. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No hay No, preguntas? doctor, todo claro. Todo claro. Ya, muy bien. Entonces ahí nos quedamos. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Hasta